Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos empezando con este 25º episodio de Nunca Ganamos un Premio. El episodio número 25, después de unos cuantos días y después de 7 años que no nos juntamos. Después de 2 semanas, 3 semanas que aparecieron 7 años más o menos. Estamos nuevamente acá en los estudios grabando este 25º episodio. Mi nombre es Pablo Bochero Chávez y estoy acompañado por mi queridísimo amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Quiero la Sagasti acá. Sí, estamos ya grabando desde el lugar habitual, acá en el partido separatista de Morón. Acá de hecho mi amigo Pablo tiene un buzo de Morón que está mortal, se lo voy a robar. Una belleza. Sí, volvemos después de un tiempo. Muchas cosas, ustedes entenderán. Es raro, pero mitad de año también es difícil. Sí, hablábamos en la previa con ese, mucho trabajo, mucha vida personal también, y los tiempos y las actividades también se van mutando, y bueno, estamos acá retomando. A nosotros nos gusta mucho hacer el podcast, pero como habíamos dicho en los primeros programas, es un podcast que hacemos porque nos gusta, porque nos divierte, todo, así que no nos queremos meter tampoco la idea de hay que cumplir siempre, porque si no nos vamos a terminar aburriendo. Tenemos una cierta periodicidad, pero no, tampoco la estamos respetando mucho. Cuando no se puede, no se puede. Pero sí, siempre llevamos adelante el podcast, siempre estamos ahí con ideas. De hecho, tenemos como una agendita y unas ideas como para desarrollar los próximos programas, pero bueno, todo a su debido momento. Sí, van a volver los invitados, van a volver los autores independientes, tenemos algo así como nuevo que queremos hacer en el medio, ¿es verdad? Sí. Que veremos si es algo único o lo vamos a seguir implementando. Sí. Y recuerden que, bueno, si ustedes tienen alguna sugerencia o quieren proponer algún cuento o quieren proponer un invitado o lo que quieran decirnos, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a @nuncaganamos.pod, que es la red social, la única red social que tiene nuestra cuenta, y @nuncaganamos.pod. O si no, nos pueden escribir a nuestras cuentas personales, que en mi caso es @pa.blux. Y a mí me encuentran como @Ezequiel_Lasagasti o .Lasagasti, no sé, ponen Ezequiel Lasagasti y yo le voy a aparecer. Es la foto de Ezequiel es él con un fondo naranja, así que se dan cuenta porque es bastante llamativa. ¿Naranja? Era naranja, claro, sí. Yo ni me acuerdo lo que tengo. Era la foto de la presentación de la reedición de Espejo Convexo. Ah, tenés razón. Que el lugar ahí era un lugar bastante naranja. Fue una presentación muy linda. Bonito lugar. Sí, lástima que creo que no existe más, ¿no? No, sucumbió a la pandemia. Ahí también en la República Separatista de Caballito. Yo estoy comiendo chipa, obvio. Tomando mate, obviamente. Tomando mate, así que me van a escuchar como siempre hablando mientras como. Tomando mate también. Porque no me importa. Así que hoy venimos de el último capítulo, bastante jocoso y divertido, con el cuento de Capusotto y Saborido. Sí. Que nada, yo le dije a Pablo que se le iba a prestar al libro porque le había copado. Y sí. hoy venimos con algo. Hoy nos vamos diametralmente al extremo opuesto, extremo con todo sentido, ¿no? En todo sentido. Para el programa de hoy, para el episodio de hoy, hemos propuesto a un escritor de culto y un relato de culto, no por eso menos conmovedor y movilizante. Estamos hablando de Osvaldo Lamborghini, con su relato El niño proletario, que es posiblemente el relato con el que más se ha conocido, ¿no? Al buen Osvaldo. No sé si fue por... ¿Vos podés decir que fue por el relato? Para mí se lo conoce mucho por la poesía. Sí, pasa que Osvaldo Lamborghini, bueno, le comentamos así con una cuestión técnica, como hacemos siempre. Sí, obvio. Él nació en Buenos Aires en 1940, falleció en el exilio en Barcelona en 1985. Ahí debido a varios problemas de salud, tenía 45 años cuando murió, casi mi edad. Pero ahí dejó una obra que no es muy abundante, o sea, no es muy prolífica, pero sí es una obra que es controversial. Porque Lamborghini siempre se metía con temáticas fuertes y con un lenguaje que era muy duro. Muy al hueso, muy directo. Sí, como nosotros siempre decimos, les recomendamos que lean el cuento antes
Hoy va a ser un programa medio raro, porque, a ver, vamos a hay un elefante en la habitación y tenemos que hablarlo. Es un cuento muy duro. Sí. Si ustedes no están acostumbrados a lo... Vamos a empezar por esto, ¿no? Diciendo que es un cuento duro, puede ser que les dé náusea, puede ser que les dé asco, puede ser que les dé cosa. También si son personas muy, muy sensibles, traten de leerlo con cautela porque es un relato que es bastante turbio. Sí. Y es bastante golpe bajo de principio a fin. Eso lo vamos a tocar cuando empecemos ya a hablar del cuento. Creo que del cuento no lo vamos a describir tanto porque no hay mucho para describir del cuento. Vamos a hablar más que nada de lo que conlleva por ahí. Sí, y de lo que genera también la primera lectura. Y de lo que genera. Pero está bueno esto que dice Pablo, esto como un... hace mucho ruido la mesa, perdón. Tengo que ajustarlo. Esto es como lo que se hablaba hace no sé, unos años. Lo del trigger warning, como las advertencias. Sí. Que... Parental Advisory también. Claro, que había gente que decía que los libros deberían incluir advertencias porque uno no sabe si quiere meterse en... Que tiene sentido, ¿viste? Fue como un debate que se generó, ¿viste? Yo en un momento estuve en contra, después dije, bueno, por ahí tiene un poco de sentido. Porque imagínate que sos, no sé, sos una chica, ponele, que sufrió violencia de género, ¿no? Y entras en un libro que se llama Las hojuelas de maíz. Y vos decís, bueno, a ver esta novela, dicen que es un thriller policial, me voy a meter a verla, pum, y resulta que hay con algo, todo un claro. capítulo o varios capítulos donde a la piba la está cagando a trompada, ¿viste? Y calculo que para una persona que vivió eso debe ser complicado. Entonces, la gente pide, pónganle un aviso. Que está bien, yo supongo que la contratapa te lo debe decir también, Sí. ¿no? Pero es como... que te puedo entender de que hay cosas que no quieren revelar del libro porque sería como un spoiler o no sé qué, ¿viste? Sí, aparte también está bueno esto que comentás ese porque hay muchas manifestaciones de arte, sobre todo en el cine y en la música. Yo recién nombré al Parental Advisory, que es como un sello que traían los discos que no sé si seguirán saliendo. Sí, hoy en día. todavía sí. Que es cuando el contenido de las letras o tiene muchos insultos o trata de temas que son complicados, ¿no? El Parental Advisory. Los videojuegos, cuando Explicit salió, Content también. cuando salió Mortal Kombat, que tenía mucha sangre, pusieron eso Qué también. lindo juego. Que se vendió a lo loco cuando le pusieron eso, porque Claro. todos querían comprarse el juego este. Que... Es más, me acuerdo, yo tenía en el Sega, bueno, me voy a ver un poco. Yo tenía el Sega y me acuerdo que había una versión que era sin sangre y otra versión con sangre. Y nada, bueno, era una carnicería ese videojuego. Pero también era un poco grotesco, porque no era que estaba hecho muy real. era una exageración, que también vamos a hablar un poco de eso, seguro. Sí. Sí. Entonces, bueno, nosotros le hacemos la advertencia. Es un cuento Sí. jodido. Si vos estás acostumbrado a leer gore, no te va a causar nada. Si estás acostumbrado a leer violencia, no te va a causar nada. Escenas explícitas. Sí, o si te gusta por ahí leer sobre temas que son bastante turbios o bastante controversiales, no te va a causar nada, como dice ese. Pero bueno, nosotros hacemos la advertencia de ese Sí, relato. porque bueno, no es... Nosotros como por ahí siempre decimos, nos gusta la literatura hija de puta, pero esta vez no es hijo de puta del modo abstracto como nosotros lo vemos. Yo un poco pensaba en ese concepto hoy a la tarde cuando estaba pensando en la grabación del podcast. Y un poco pensaba que el relato que vamos a tratar hoy es del género hijo de remil puta. Pero este ya es un... Nosotros creo que venimos hablando mucho de los cuentos, hijos de puta, pero hijos de puta de el mundo, la gente, lo abstracto, la forma de pensar. Acá es hijo de puta ya directamente a lo que se hace. De la psiquis humana, o sea, porque es un poco una radiografía de lo oscuro, de lo bajo, de lo Sí, violento sí. que puede ser la mente humana. Es, no sé, si vos leíste Saló, los 120 días de Sodoma, no te va a Sí. causar nada. Si leíste El Marqués de Sade, no te va a causar nada. Tal cual. Yo me acuerdo que una vez fui a una radio y dije que estaba leyendo Filosofía en el Tocador del Marqués de Sade. Sí. Me encanta ese libro. ¿Qué te dijeron? Y me decían, pero que no, yo digo es fuerte, ¿viste? No quería decir, pero léete una parte, pero no puedo leer una parte porque son todas fuertes. No, pero bueno, agarro y leo una parte y justo agarro una parte que era ¿Posta pasó terrible, eso? sí, boludo, era terrible la parte que agarré. No, pero pará, y bueno, digo, ¿qué quiere que haga? Yo agarré en cualquier lado y en cualquier lado siempre está hablando de alguna cosa. Claro, yo los returbia. 120 días de Sodoma no leí el libro, sí vi la peli de Pier Paolo Pasolini en la pandemia y me quedó grabado. Es jodida la Estuve un año entero con las imágenes de esa peli en la cabeza. Pero bueno, hay varios autores. Ahora vamos a tocar todas estas cuestiones. Sí, bueno, les recomendamos a todos, bueno, hecha esta recomendación y esta advertencia,
El relato es muy fácil de conseguir en la web. Técnicamente el relato fue editado en papel en un libro de Lamborghini que se llama Novelas y Cuentos, de la editorial Random House, en el año 1988, o sea que es un libro póstumo. Yo ahí estuve tratando de investigar en qué formato había sido editado. No lo pude encontrar, o sea, es un relato breve, pero no decía el libro físico en el que salió contemporáneo a cuando... Claro, que capaz que lo encontraron en un cajón, claro, y lo publicaron. Claro, me parece que es más por ese lado. Yo, particularmente, a ese relato llegué por medio de un amigo nuestro, nuestro queridísimo Federico Pérez. Cuando él, bueno, ustedes... En su época oscura. Claro, pero cuando ustedes, me acuerdo que estaban en el taller literario del Discépolo, me acuerdo que Fede una vuelta había venido con esa inquietud que en otro espacio así paralelo a su formación en ese momento, habían tratado este relato y él dijo, che, lean esto. A mí me llamó la atención, lo busqué en la web, lo leí y fue una patada en los dientes. La primera lectura fue como, che, ¿esto qué onda? Porque me pareció un relato que era fuera de lo común, nunca había leído algo así. Había leído cosas violentas, había leído cosas turbias como, bueno, los relatos de Quiroga. Stephen King se pone muy turbio a veces. Stephen King también, pero este relato fue como que para mí fue un escalón más arriba de todo lo que había leído hasta ese momento. ¿Vos te acordás cuando fue la primera vez que lo leíste? Cuando me lo dijiste el otro día. Cuando me dijiste vos el cuento del niño proletario, yo no lo había leído. Lo leí en su momento, hace como 2 semanas, cuando íbamos a grabar. Sí. Cuando estábamos amagando. Hoy lo volví a releer. Y acá va a ser, creo que el primer capítulo, digo, no me mató. Claro. Me parece que se nota que es poeta Lamborghini. Sí. Porque las descripciones que hace y la forma en que habla de... A mí me gusta cuando se hablan de cosas feas de una forma hermosa. Poética, claro, sí. Me encanta, digo, porque vos podés hablar de que estás cagando, pero la forma en que lo escribí... y puede ser bonito, está claro. buenísimo como está hecho, ¿viste? Sí. Pero creo que no me terminó de matar. Sí. Sí, yo básicamente propuse este relato porque es un relato que en general, porque estuve investigando también, se suele dar en los talleres literarios, tanto por la temática como por cómo está escrito, porque es como decía ese recién, el relato está escrito de una forma muy poética, pero describe una situación que es sí, muy cruda. Básicamente no va a ser distinto, como le dijimos a cuando hablamos de un cuento, pues no vamos a contarle parte por parte, o sea, no se lo vamos a spoilear porque no tiene hay mucho para spoilear. Claro, no. Si le decimos de qué trata, básicamente le estamos diciendo todo el cuento. Es un niño que le dicen estropeado. El estropeado, sí. O sea, se llama Estropelac o algo así el pibe. Stropani, creo que Stropani, como un apellido bien de la casa proletaria, de claro. los rusos del sur, de los rusos del este, de Europa del Este, o de un Stropani tipo un Tano. Un inmigrante. Un inmigrante que, claro, pobreza extrema, vende diario en la calle, una familia de mierda. Claro, el padre alcohólico. Padre alcohólico y se cuenta la historia de cómo los burgueses siempre lo están molestando hasta el punto de que se cruza con 3 y el resto de la historia es cómo esos 3 lo violan y lo matan. Sí, lo abusan, lo hacen mierda. Lo ultrajan hasta matarlo. Claro. A mí perdón. Sí. No, básicamente el tronco del relato es eso. O sea, es toda la descripción. Todo el resto es eso. Poética, muy fuerte, pero poética de nada. Cómo van haciendo pelota un nene. Cómo van haciendo, o sea, otros pibes van haciendo pelota a este pibe. Claro, porque son 3 burgueses, más o menos de 15 años. Y Stropani creo que era un poco más chico. Era un poco más chico. Uno lo cuenta. Sí. Uno es el que está contando y los 2 amigos que están ahí. Que claro. El líder y los otros 2. El relato está contado de la visión de uno de los ultrajadores, de los abusadores. Claro, de los criminales, digamos. Claro. Pero nada, bueno, el relato se mete, digamos, en detalles que son bastante crudos, también poéticos, que esa es como la dicotomía, ¿no? Porque vos lo lees y por un lado te impresiona, porque bueno, hablan sobre cómo abusan de un nene, cómo le rompen la cabeza, lo cortan con un vidrio, bueno. A veces me hace raro cómo entre tanta... ¿cómo decirlo? Tantas cosas que se animaba Lamborghini a decir, de che, loco, mira esto qué fuerte, nunca dijo pija.
No. Siempre era falo, Sí. falo, ¿viste? Yo decía, me está diciendo que le están vendiendo una rama por el orto, pero no me decís pija, ¿viste? Como Claro. era medio raro eso. Claro, sí, Lamborghini ahí para relato usa unos recursos que por momentos se tornan un poco directos y por momentos son bastante metafóricos. Claro, sí, tiene una combinación de las dos cosas, pero básicamente es... yo al momento de leerlo, lo primero que pensaba era en esa época pensé en el cine y en la famosa época del porno de tortura. Hostel, en los primeros de la saga del juego del miedo, que era ver gente muriendo de formas estrafalarias y todo el tiempo es eso. Por el Hostel la idea es un lugar donde la gente paga para ir a torturar a otra gente. Y era como 2 horas de película. Bueno, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo es 2 Claro, la Pasión de Cristo es bastante similar en el tronco a es Línea una hora Proletaria. de ver cómo vos sabés que a Jesús lo torturaron antes de ir a la cruz, pero si toda tu historia se basa en una hora de flagelación, Claro, que lo cagan a latigazo. lo cagan a latigazo y como que se basa solo en eso. Yo creo que esto tiene una parte de eso. Es como que Lamborghini dijo, voy a presentar un cuento donde el 80% es la descripción de una violación. Sí, también hay muchos estudios que se hicieron con respecto al relato que habla un poco sobre lo que era el momento social donde se desarrolla Lamborghini y donde escribe este relato, que era en todos esos cambios de gobierno, las dictaduras que hubo acá en Argentina, y es, según lo que dicen, un poco una metáfora a eso, ¿no? Al secuestro, la tortura, el Lamborghini asesinato. era... sí, bueno, esa es otra cosa que después se hizo mucho. Sí, sí. La de, hablemos de desaparecido y pongamos una hora de cómo lo torturaban solamente. Claro. Lamborghini era afiliado al Partido Peronista, Sí. combativo, o sea, el chabón, de hecho, fue exiliado por eso. Sí. Pero creo que en el cuento peca un poco de ser una definición de como el nene de 16 años que quiere ser rebelde. Sí. Y entonces piensa que burgués malo, proletario bueno y el malo mata al bueno. El burgués nunca va a querer que el obrero se muera porque se queda sin gente que labure. Claro, sí. No lo había pensado por ese lado, pero Es como verdad. un poco de manual. Eso fue un poco lo que me chocó. Es como yo considero mucho más de la cosa hija de puta que a nosotros nos gusta, más sádico, más hijo de puta todavía, el hecho de alguien que, no sé, te quiere comprar la casa y como no se la querés vender, entonces empieza a hacer todo un quilombo alrededor de las otras casas que también son de él para que vos vivas tan para el orto que le tengas que vender a 2 pesos. Me parece mucho más sádico y hijo de puta eso que solamente la violencia física explícita. Claro, sí. Me parece que eso es más del burgués. El burgués te caga la vida de esa forma. Y otra cosa que como que me chocó un poco es que es esto de lo miserable. Es como un regodeo permanente en lo miserable y en lo hijo de puta que son estos tres. Como si fueran 3 animales, ¿viste? Claro, es que en realidad me parece que Lamborghini construye esos personajes a raíz de eso, ¿no? De lo que es la mente humana más salvaje. No de agarrar a un nene, nada. Primero abusarlo sexualmente, después le hacen de todo, ¿no? Lo cortan con vidrio, lo apuñalan con alambre de púa, le arrancan un ojo, como... Ya llega un punto que es como... que ya es un montón. Sí, es como que ya en un punto ya se hace medio como absurdo. Sí. Y ahí me acordé de, hablando de político y argentino, La Resbalosa o El Matadero. Ah, el de Esteban Echeverría, sí. Yendo para el otro lado, Claro. porque Echeverría era unitario y esta era como recontra burgués, Sí. digamos. Y era lo contrario, él planteaba que los federales, los rosistas, en La Resbalosa, por ejemplo, La Resbalosa es un poema, Sí. donde se narra en ese poema como un federal agarra a un unitario y le hace una tortura que se llama La Resbalosa, que lo ata, le corta la garganta y con la misma sangre se empieza a patinar y todos empiezan a cantar como si estuviera bailando, pues se está patinando con la sangre. La Resbalosa. La resfalosa. Lo mismo pasa en El Matadero, es toda una cosa de violencia entre un montón de salvajes, salvajes federales, que viven en ese matadero comiéndose la inmundicia de los animales y cagándose a trompada. Yo seguramente calculo que Lamborghini lo debe haber leído a Echeverría, seguro. Seguro, y porque creo que es esa cuestión de, yo estoy en contra de esto. Los voy a poner como unos animales bárbaros que no tienen el más mínimo sentido del bien y el mal. Sí. Y son como, sos un burgués, seguramente me vas a querer matar.
Y ya arranca con algo raro el de Lamborghini, que dice, el niño proletario nace en la casa proletaria con un padre hijo de puta, una madre puta, no sé qué. Entonces vos que sos Lamborghini, sos proletario o burgués, porque vos no venís de ese tipo de casa. ¿Significa que el proletario solamente nace de una casa hija de puta? Claro, no, todo ese contexto no me había tenido a pensarlo, pero es buenísimo que te da Claro. a pensar todo esto. Claro, sí, igual también les contamos que Lamborghini también fue un personaje bastante particular, porque él en vida ha editado libros, pero siempre ha sido muy errante, él como que no quería... Sí. Tenía esa visión de, digamos, de que quería ser famoso, pero en realidad no quería que se conozca su cara, por ejemplo. Era un tipo que era como que quería escribir así, hacerse famoso, pero medio Solo su historia. A escondidas, solo su claro. historia. Claro, de hecho él creo que no tuvo hijos, tuvo una pareja con la que, nada, que fue bastante poético porque él cuando murió en España, la que era su mujer en su momento, lo encontró muerto en la cama, pero dice que él estaba sentado con un tazón de sopa, habiendo tenido un infarto, con un bolígrafo y un cuaderno sobre una almohada en las rodillas. O sea, la quedó así de la nada. Claro, sí, estaba escribiendo, sentado en la cama, tomando una sopa y la quedó ahí. Hasta en eso es como particular Sí. la historia de la mujer. Bueno, ahí estaba escuchando de... sacaron 9 reinas en Netflix, ¿viste? Porque es el aniversario, no sé qué. Sí. Y hablaban del director, Bieniski, que Bieniski, murió sí. también a los 45, 50, porque era hipertenso. Y un día estaba en Brasil, como para un festival o algo así, el chabón la quedó ahí, porque le agarró un bobazo. Sí. O sea, y la quedó re joven. Nos tenemos que cuidar. Mal, boludo. Me queda poco. Va a tener que estar chipada o algo de eso. Pero a mí me gusta Lamborghini poeta y acá se ven muchas cosas de eso. Eso está bueno. Sí. Sí, sobre todo el desarrollo del relato en sí. Porque si bien es todo como un despliegue de violencia que ya por momentos termina siendo medio abstracto, medio absurdo, no deja de ser poético cuando... Sí, tiene mucha forma. Es como Claro. la forma, más que por ahí el contenido. Claro. Digo, el contenido sí te despierta un montón de cosas y eso está bueno. Sí. Peor es que te cause indiferencia. Pero cuando uno, pero es claro, pasa con el, como te dije, con el matadero y la resbalosa. Cuando lo lees de entrada te llama la atención, primero te parece aberrante, después te llama un poco la atención, después lo pensás y tenés como que leerlo varias veces. Y después decís, bueno, es una violencia gratuita, viste, que no Claro. tiene, le falta un poco más de contenido. Creo que de esas obras de Echeverría me parece que tiene más sentido, o por lo menos lo considero un poco mejor, a La Cautiva que al otro resto de... Claro, La Cautiva es el otro clásico de Echeverría. Sí, que me parece un poco mejor. Claro. Sí, en este caso, volviendo a Lamborghini, algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo hablamos con ese recién antes de arrancar la grabación del episodio, es que se hace mucho hincapié en el relato en todo lo que va sufriendo el nene, pero no por una cuestión sensorial del nene en sí. Entonces cuando va llegando al final parece como si hubieran masacrado un muñeco, porque el nene en ningún momento describe o que llora, o que se queja, o que grita de dolor. Es como que están masacrando un muñeco, ¿no? Sí, Que eso, una cosa. eso por ahí es un poco, muy entre comillas, un error, un detalle que yo vi que por ahí le podría haber faltado al rato de Lamborghini. Para que sea más turbio y más chocante todavía, ¿no? Pero igual, de todas formas, el relato es bastante certero en algunas partes, porque bueno, describe absolutamente todo, o sea, como les comentaba recién, ¿no? O sea, describen hasta el punto en el que todos terminan hundidos en un charco de barro, todos Sí. embarrados, desnudos, o sea, es una guarangada en ese Sí. sentido. No, yo entiendo el gesto, ¿viste? Sí, De lo que él se propone. Porque está bueno también animarse a ese tipo de cosas. Porque puede ser cancelado, puede ser... A ver, si uno lo lee ahora, seguramente gente debe decir, mirá, se regodea con una violación. Porque Claro. el problema acá, o por lo menos que a mí me chocó un poco, no tanto llegando al final, donde ya empieza a notarse como esa cosa medio paródica, o esa cosa medio de tan exagerado se termina siendo absurdo. Claro, yo, bueno, paréntesis, ¿no? Yo cuando llegué al final, el final del relato, es como que, no es que me causó gracia, pero fue como, che,
Y no podía terminar de otra forma. Claro, es que es tanto que termina siendo absurdo, te termina generando como una risa nerviosa, Sí. como que no tenés otro mecanismo para reaccionar que reírte. Tal cual, sí. Pero me parece que termina siendo, está bien, hay que tener en cuenta el contexto y toda la bola, de que es como cuando contás un chiste, y una cosa es contar un chiste que se ríe de algo, Sí, y no, que se ríe con algo, y otra cosa es reírse de algo. claro. ¿Viste? Uno puede hacer un chiste riéndose del cáncer, y otra cosa es reírte de alguien con cáncer. Claro, eso es muy distinto. Entonces como que acá es como lo que digo, en la Rebalosa y en el Matadero, Sí, era, por ahí en el momento no, y seguramente es algo canónico de la literatura, entonces uno no diría, es una pavada. Pero era una cosa panfletaria en contra de los federales y era como hacerlo tan burdo que termina siendo gracioso. claro. La cuestión, acá me parece que terminas llegando un poco a ese nivel, pero el cuento es como que, no sé, los chabones no terminan generándose ninguna en los burgueses. O sea, Sí. como dijiste vos, no terminás sintiendo nada por el pibe, porque parece una cosa, Sí. parece un trapo, y tampoco terminas generándote tanta bronca a los burgueses. No. Porque son un grupo de animales que pareciera que están haciendo las cosas porque... que en una parte del cuento le dice, está en su sangre. Claro. Viste, es como... yo nací con eso. Mi viejo tiene un banco, entonces yo voy a tener que matar a un pobre mañana. Claro, de hecho, bueno, yo también cuando terminé de leer un poco lo comparaba con, no sé, tres leones agarrando un ciervo, por ejemplo. Es más o menos lo mismo, con la única diferencia que Claro. los burgueses no se comen al nene proletario, sino que lo ultrajan por el regocijo de Sí, el no sé, regocijo romperlo de- todo. que yo te lo puedo entender, el hecho de... el poder de que lo puedo hacer. Sí, Es como, yo tengo el poder de hacer esto. Pero creo que para mí es más desgarradora y te deja peor gusto una historia donde ponele, no sé, en Stoner, por ejemplo, que siempre traigo Sí. esta cosa. otro paréntesis, tengo que leer ese libro. Sí. En Stoner, donde el chabón quiere a una mujer, pero no puede estar con ella porque alguien dice, yo sé algo tuyo que si lo digo dejas de dar clases. Sí, Y el chabón no quiere dejar de dar clases, entonces como que... pero está como entre la espada y la pared porque ese chabón le dijo, si vos querés salir con esta mina, yo digo esto que decís y te echamos. Y para uno puede decir, bueno, es una pelotudez, te voy a buscar otro laburo. Pero era la vida de Stoner. Entonces como estar en la mano de alguien que te tiene agarrado por eso que sabe, porque aparte es amigo del rector y tiene ese poder de que si quiere te echa, sí. te genera una angustia más grande. Claro, es como en ese caso sería como una especie de tipo de violencia psicológica. Claro. Como manipulación psicológica. O el empleado que lo tratan para el ojete y sabes que no puede renunciar porque es un inmigrante que no va a conseguir otro laburo. Que eso lo vemos todo el tiempo. No, y claro, sí. El empleado que tiene 45 años y tiene 2 pibes. Claro. Que yo en mi laburo hacía lo que se me encantaba. No es que hacía lo que se me encantaba. Pero si el jefe me levantaba un poquito la bola, lo mandaba a la concha de su madre. Claro, Porque si me querés echar, echame, me voy a buscar otro laburo. Pero yo entendía que tenía compañeros que están pisando los 50 y tienen 2 pibes. Y tienen que cuidarlo. Y tienen que como la cuidarlo porque yuta madre, claro. si se quedan sin laburo, ¿qué hacen? No. Porque encima vos le preguntabas y decía, no terminé ni la secundaria. Y ahí hay una cosa más sádica, me parece, del jefe que sabe que te puede tratar para el orto porque no podés renunciar. Claro. Entonces yo creo que un tipo de historia así, que también incluye una crítica hacia el jefe y el proletario, Sí. me parece que es más incómoda que lo que puede ser algo tan descriptivo. Sí, tan brutal, tanta carnicería en realidad, se podría decir. Sí, que está bueno porque hay mucha gente que le gusta. Sí, Lo de visual. hecho, a mí cada tanto me gusta investigar algunas. En YouTube, bueno, me corro un poco de lo que es la literatura, pero en YouTube hay algunos top 10 así de cinéfilos. Y a veces cada tanto me encuentro viendo algunos top 10 de películas así perturbadoras. Yo he visto algunas, no todas, porque bueno, no es un cine del que yo sea predilecto. Pero sí veo que hay mucha gente que comenta en los comentarios de YouTube y que nada, que le gusta ese tipo de cine. Sí. De hecho, bueno, Los 120 días de Sodoma es una peli que en todos los top 10 siempre está ahí Sí, arriba. pero tiene un significado. Claro, bueno, porque en este caso lo que hizo Pasolini fue retratar un poco, fue una crítica social lo que hizo. Sí.
eran unos jerarcas nazis que secuestraban a... Con un creo que cura. claro, que secuestraban a un grupo de chicos, de adolescentes, y también les hacen Sí. de todo. Era como, estaba por caer, habían caído los nazis, estaba por caer Mussolini y se refugian en una isla donde dicen tienen 120 días de que lleguen las fuerzas a incorporar el orden de los aliados. Claro. En 120 días seguro llegan acá y arreglan todo. Entonces dice, bueno, tenemos 120 días para hacer lo que se nos canta con estos pibes. Y no, y les hacen de todo, pero de todo. Yo te voy a decir, el libro no lo leí, pero la película es muy gráfica. El libro es un gollete La, y, grueso. la peli dura, creo que saca 2 horas. Sí, sí. Y nada, o sea, fue tan controversial en ese momento que le costó la vida a Pasolini. Sí. O sea, antes del estreno a Pasolini lo asesinaron porque era una película que iba en contra de la moral, de las buenas costumbres, del buen cine. Y bueno, el tipo también mostraba algo que pasó, porque en la época del nazismo debe haber pasado. Obvio. Y peor también. Por eso ahí creo donde estaba, mirá, yo que siempre recomiendo el podcast Frame Fatal y Noche tras Noche que hablan de cine. En el cine se ve mucho eso, ¿viste? Vos tenés algo para mostrar que tiene un contenido como 120 días, o tenés solamente un montón de escenas llamativas o Sí. fuera de lugar o recontra gore para impresionar en el momento y nada más. Claro. Porque, a ver, Hostel no está en la lista de nada. Claro, yo en esa peli no la conozco. No está en la lista de nada porque eran 2 horas de... Imagínate la película y dice, che, ¿querés venir a ver 2 horas de gente torturada? Claro, llega un punto que... ¿Y dónde que está? no- Claro, ¿dónde está Claro. el mensaje? En la literatura es algo que los escritores aprendemos siempre. Hay una historia A y una historia B. Sí. La teoría del iceberg, la que cuenta Hemingway. Claro, sí. Entonces, ¿dónde está el mensaje oculto? Porque en 120 días de Sodoma lo vemos. Acá, dentro de todo, lo vemos también. Sí. Ese mensaje del dominio de clase sobre otra. Pero si vos me decís, voy a hacer una película donde, no sé, agarren un grupo de pibas y sorteen un coso a ver quién la va a violar primero. Bueno, ¿y cuál es el mensaje? Nada. Ninguno, Es claro. como, nada, es una cosa para llamar la atención. Claro, algo que se me viene a la mente ahora, que también fue una peli que en su momento yo la vi hace muchos años y que también se suelen hacer muchas reseñas, es de A Serbian Film, Sí. que se llama un film serbio, sería. Sí. Que es una película medio sin sentido también, porque trata de un tipo que en su pasado fue actor porno, que está con problemas económicos, con la mujer y con su hijo, y acepta participar en una película como volviendo a ser... Claro, de un chabón con mucha guita, que dice, yo Claro. quiero tenerte a vos como... Claro, después termina siendo una carnicería sin ton ni son que Sí. vos decís... O sea, no lo voy a contar ahora porque es como un Sí, montón. es muy pero perturbador. hay una escena que es tan violenta que a mí ya me terminó causando gracia. Era como... Uy, Sí, es ¿qué, como... qué quiso hacer el director? Es que ahí es cuando caes en esto de voy a mostrar cada vez más y más miseria y más cosas turbias. Y como que no es... Como que deja de importar el mensaje. Lo único que haces es, tengo que ir más allá. Claro, bueno, igual con respecto a Serbian Film, después descubrí que era una... nos quedamos sin agua con la mate. Era una... El director proponía como una especie de crítica a lo que era el cine serbio, porque bueno, en Serbia es todo muy conservador. Él quería hacer una película distinta y que sea un poco como la denuncia a lo que es el cine clásico de Serbia. Entonces, el cineasta, que obviamente es serbio, la película la estrenaron en Estados Unidos, en Inglaterra, hubo lugares en donde no la quisieron estrenar, donde fue criticado, donde fue alabado, Sí. pero al tipo lo echaron de Serbia. El tipo fue deportado de Serbia por haber hecho una película que iba en contra de lo que era el cine serbio. Digamos. Claro, pero ahí es donde yo me quedo. Si tu película o tu libro, lo único de lo que se habla es, tiene escenas muy fuertes, significa que el contenido no está a la par. Claro. Significa que, bueno, pero la historia está buena. No, para nada. Porque no. claro, si no yo te digo El Cien Pies Humano. ¿Viste la película del Cien Pies No Humano? la vi, pero la conozco. Sí. Pero la conoce también- todo el mundo. También está ahí en el top 10 Claro, de... todos dicen, El Cien Pies Humano, ¿lo viste? Sí, peliculón. ¿Qué pasa? No, atan la boca de uno al culo del otro. Así hacen Pero ¿de qué trata la historia? claro. Nadie se acuerda. Lo único que saben es que hay gente atada de la boca al culo, nada más. Claro, sí, o lo mismo también con Holocausto Caníbal. Que esa también la vi, que también es un derroche de carnicería que no tiene mucho... O sea, es una película que trata sobre un grupo de periodistas que se pierden en una... Sí, selva es en el como uno de los Amazonas. primeros de estos formatos de como de un documental, un falso Claro, documental. claro, y nada, también es un... Tiene su cosa histórica por eso de que inventaron el género ese.
Pero claro, si tu película se basa en solamente la polémica que puede causar y la historia no le importa a nadie, me parece que ahí se falló un poco. Claro. En cambio, me hizo acordar, hablando de cine, por ahí estamos hablando más de cine porque de libros no hemos leído tanto así tan turbio, salvo Sí, algún Saló. Quiroga, claro, algún Stephen King. sí, un Sade. Pero la película Escupiré sobre tu tumba Uy, me suena esa película. era un género que se hacía en los 70 que se llamaba Rape and Revenge, es como violación y venganza. Era como una chica que caía en un pueblo y la violaban y nadie la ayudaba y resulta que cuando va a quejarse con el comisario está en la jodita de los violadores y a la mina como que piensan que la mataron y la mina en realidad sobrevive y en vez de escaparse y volver a su casa, vuelve y toma venganza de todos los chabones de las formas más zarpadas posibles. ¿Sabes qué? Me parece que esa película yo la vi cuando estaba en la secundaria. Que también me pareció que era una carnicería absoluta. Sí, pero esa me parece que tiene más contenido, porque tiene un contenido un poco más de por lo menos del lado, no sé Sí, si la- fue a de propósito, revancha, claro. pero de la revancha del feminismo, del machismo, de cómo Es una peli se antigua y europea, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que las primeras sí, ahora se hicieron muchas después, se hicieron las remake y toda la bola. Sí. Igual banco a este cuento del hecho de animarse a hacerlo. Sí. Porque también estamos en una época donde nadie quiere hacer nada. Claro, y yo por eso también es que lo quise traer al podcast. O sea, si bien no es un relato que me encante, sí me pareció importante como para proponer algo que también existe. Sí. Y que también tiene lugar y que también tiene, digamos, sus lectores. Es que en un momento nombramos a nuestro amigo Juli, estábamos hablando acá, que Sí. Pablo lo encontró en la Le semana, mandamos un beso grande. a Julio. Julián Contreras, y yo me acuerdo que él había puesto un debate en sus redes, ahí en Opiniones Marginales, sobre si es necesario o no describir la violencia. Sí. Y había mucha gente que decía que no era necesario, que uno puede simplemente sugerirla y que después el lector en su cabeza se imagine lo que es para la violencia. Sí. Y hay otros que dicen que no, que era parte, que yo estoy un poco de acuerdo con ese lado, que es parte de la realidad, que si vos pones, a ver, Lolita, no es violencia, es otra La de cosa. Nabokov, sí. Es abuso, claro. O Degenerado de Herwig. Sí. Se está poniendo en la piel de un pedófilo. Sí. Y todos te dicen, no, hay que cancelarlo, no puede salir eso. Pero son cosas que pasan en el mundo. Claro, sí, bueno, de hecho, Lolita, yo vi parte de la peli y no leí el libro. Sé de qué trata, sé toda la polémica que hubo, pero es como decís vos, es algo que... Encima es algo que está en contra. Claro. O sea, si ves la peli te das cuenta. Claro, que tiene como una postura así más de la vereda de frente. Claro, es que pasa que también creo que estamos en una época donde la gente es demasiado literal, ¿viste? Sí. Entonces, no sé, ve el club de la pelea y se piensa que el personaje de Brad Pitt es un capo. Sí. Y en realidad es el malo de la película. Claro, y es sí. un pelotudo. Sí. O ve el Joker y también la de Joaquín Phoenix. Mm. Y dice, qué capo el Joker. No, es un salame. Claro, es un... ¿Qué es loco lo, de mierda, claro, los sí. personajes que hablamos muchas veces nosotros cuando decimos de la literatura hija de puta? El del guardián entre el centeno, Claro, Holden Caulfield sí. es un pelotudo. Sí, lo mismo que el personaje de La Conjura de los Necios, que bueno... La lo- Conjura de los Necios es un pelotudo mal, acuerda. Claro. Pero es hermoso, a mí me Sí. encanta. Y de un montón de novelas donde el malo que vos decís, nah, este tire la posta. No, es un boludo. Claro, es un boludo, claro. No sé, Thanos en Guardianes de la Galaxia, en Avenger, ¿viste? Que hay que matar a la mitad de la población porque se estamos quedando sin recursos. La Sí. gente, sí, tal cual, Thanos, ojo que tiene un punto. Tenés un puto guante mágico, duplica los recursos. Sí. ¿Por qué tenés que matar a la mitad de la gente? Te das cuenta que choca Claro, la lo propia pensó de idea. otra forma, claro, sí, una boludez. Es boludo, termina siendo boludo. Sí. Entonces ahora por ahí estamos en una época donde la gente no quiere poner violencia, no quiere poner sexo. ¿Cómo se llama el libro este que tuvo en quilombo del autor Sí, argentina? Cometierra. Cometierra, porque hay Dolores Reyes. porque hay una escena donde hay una escena de sexo y hablan de pijas y conchas. Sí. Y yo, no, ¿cómo esto? No sé qué, se lo están dando a pibes de 17 años. Como si los pibes de 17 años miraran Peppa Pig. Claro, sí, yo ese libro otro paréntesis, ¿no? En su momento, hace un par de meses que fue como la polémica, así, esto que vos estás contando. Me dio un poco de intriga leerlo. Pero bueno,
Llegará en algún momento que lo lea. Yo fui a leer las partes que Sí. causaban polémica, ¿Y qué que te no pare- son qué te muchas. parecieron? Son una escena, o sea, vayan a leer el Marqués de Sade y se caen de culo entonces. Sí, me imagino. O ni siquiera otros autores. ¿Cómo llaman esto los de la literatura beatnik? Sí, bueno, sí, Jack Kerouac. Andá a sí. leer a Burroughs. Claro, no, Lees a Burroughs, entonces ¿qué te hace? ¿Te morís? Sí. O al otro, ¿cómo se llama este? Allen Ginsberg también. Ginsberg. Allen Ginsberg, claro, él me acuerdo que en su momento describía escenas de sexo muy explícitas entre parejas gays, pero para esa época era muy chocante. Por ahí uno lo ve con ojos de hoy en día, te puede seguir chocando porque es muy explícito, Claro. pero para ese momento fue como medio movilizante. Y ni hablar de mitología, donde directamente se garchan animales. Claro, bueno, yo siempre digo que para mí el libro más gore y más violento que leí son Las Mil y Una Noches. Claro, las Yo mil y una noches. Le vi una versión de esa historia que era mutilación tras mutilación, Sí. tras violación, tras decapitación y sion. Sí, y es como nadie hizo nada y lo terminan cortando la cabeza igual, Claro, porque le- no me gustó tu cara. Claro, se mandó alguna, robó un ajo y le cortaron un brazo. Sí. Y es como me encamo con este, después me encamo con esta otra, Claro. después me encamo con este. Y era algo de hace como 2000 años más o menos. Mira, justo me hiciste acordar de esto, de Las Mil y Una Noches, que bueno, siempre lo considero como la obra más violenta que yo leí. Yo pensaba que era el relato de Lamborghini, pero no, ahí me acordé. No, ese también, y la literatura japonesa ni siquiera la nueva. Los japoneses son turbios. Sí. Y si vos vas a leer, creo que se llama El ladrón en el bosque de los cerezos, que es una novela medio de terror, que debe ser del 1800, no es tan nueva. Sí. Y es un nivel de violencia y de Ni te gore. acuerdas del nombre, ¿no? Del autor. No me acuerdo. No sé si no es como esas medio anónimas, medio como del pueblo, Ah, ¿viste? Como sí. una historia local. Sí. Pero ponele otra también, un autor que a mí me gusta, Martín Sancia, Sí, Kawamichi, sí. Kawamichi, que yo compré Yunga, Sí, que es una novela ambientada como en Japón. Y tiene unas escenas que son re violentas también. sí. De mutilaciones, de sexo, de todo que vos decís, loco, bueno, entonces si te causa algo el libro de Dolores Reyes, que son 2 páginas donde pasa eso, encima son adolescentes, no es que están garchando todo Sí. el día. No leas este, Claro. porque te vas a morir. Claro, igual en ese caso, yo también estoy de acuerdo con vos con respecto a lo que son esos niveles de tolerancia y de contenido que pueden tener los textos. Pero de todas formas también está bueno eso que por ahí los libros puedan tener como una especie de advertencia. Está bueno, sí, yo en el principio lo sentí como no, y después cuando fui escuchando los comentarios al respecto, fui cambiando de idea. Y diciendo, sí, la verdad que sí, está bueno que lo tenga. Porque por ahí alguien agarra un libro que el título es, porque no es que el título es cagada trompada, ¿viste? El Claro, título sí. es Las almendras de mamá, ¿viste? Y vos decís, ¿qué trata esto? Y por ahí te lo pones a leer sin contexto. Claro, de mutilación. Y te claro, podés sí. encontrar un montón de cosas jodidas. Lo que no estoy de acuerdo es que no se haga más eso. Claro, sí. ¿Viste? Porque es como decir que no se haga más películas con sexo. ¿Viste? Que hablando de esto de los podcasts de cine, el otro día hicieron como un debate en las películas, o sea, sacando las europeas, Sí. en las películas de Hollywood ya nadie garcha. Claro, pues verdad, en Europa como que siempre mantienen esa cosa. Mantienen esa cosa más que no les importa el cancelado, ¿viste? Claro. Ser cancelados o eso. Se la bancan un poco más. sí. Sí, el otro tiene como una lógica más de siempre estando ahí el progre buscando el pelo al huevo y como que están siempre un poco más temerosos por esa cuestión. Sí. Así que no, yo estoy de acuerdo de que el que quiera escribir algo, pero también porque uno dice, bueno, no me canceles, ¿viste? Pero una cosa es escribir algo para retratar un momento, para retratar una verdad y que Sí. uno puede estar en contra, como dijimos Lolita, Sí. y otra cosa es que estás haciendo apología. Claro. Claro, igual en general todas las obras, sobre todo literarias, que pueden llegar a... No creo que haya mucha apología con respecto a eso. No, pero... No, al menos yo no recuerdo ningún ejemplo así muy concreto de apología de algo. Hay que saber encontrarlo, porque la Sí. gente dice, no, en el extranjero hay apología a matar árabes. Y digo, no, Ah, pero no. no, amigo, pero bueno. También hay que saber diferenciarlo, ¿viste? No sé, yo creo que hay algunos textos que pueden llegar a tenerlo, no sé. Lo que viendo se llevó,
o esas novelas que escribían en Estados Unidos antes de los años 10, 20, que eran recontra racistas. Pues eso puede ser, sí. Pero no, también, no sé si es apología o es más bien... que por ahí retratan... Era el mundo así, sí, era el mundo así. Claro, era como un retrato de época, pero sí, puede ser que... Pero, sí, por ahí algunos tienen esa cuestión. No me he cruzado con ninguno, calculo. No, yo tampoco, nunca leí ninguno y tampoco recuerdo haber escuchado alguna referencia sobre algún texto así. Pero sí me puede llegar a chocar un poco la historia que abusa de esto que decíamos, solamente mostrar mi planta naranja lima. Es un texto muy controversial también. Todo el mundo, todo el tiempo le está pasando algo, ¿viste? Cuando vos decís ya no le puede pasar más nada, le pasa algo peor, ¿viste? Como ya es demasiado miserable el pibe. Es como, no es que te digo que me tenés que en un momento ganar la lotería, ¿viste? Pero es un llanto permanente, ¿viste? Claro. Ya llega un momento que te cansa tanto llanto. Claro, puede ser, sí. Ese también es un libro que se podría proponer. Bueno, estamos ahí como tirando ideas en vivo, ¿no? Pero se podría estudiar en algún momento también. Porque es un clásico de la literatura latinoamericana también y nada, viene un poco relativamente a colación con el texto que estamos analizando hoy. Sí, que pensé que no íbamos a hablar nada y nos recopamos. Sí, más que nada también porque el contenido del relato es como un disparador para desarrollar un montón de cosas con respecto a lo que es la violencia, lo que es también el trasfondo político, socioeconómico, porque bueno, ahí se ve mucho lo que es las clases sociales, ¿no? El pibito burgués versus el pibito proletario y nada, y las cosas que pasan y demás. Y bueno, nosotros siempre hacemos eso. Sí. Siempre terminamos hablando de películas, de música. Vamos a hablar de todo. De hecho, esto es interesante para que lo lean. Ahora cuando lo subamos, como siempre decimos, lean antes de que... Acá no spoileamos nada, la verdad, porque no hay mucho para spoilear. No. Léanlo, es más un ejercicio de... Aunque ya sepas de lo que trata, es un ejercicio de leerlo y ver qué te saca. Claro, es un ejercicio más de tolerancia quizás. Sí, de tolerancia y de ver qué te causa. Si te causa, como dijo Pablo en un momento, ya te gana de largar una carcajada. Si te hace replantearte algo, si te hace pensar políticamente, éticamente. Claro, a mí me pasó la primera vez que lo leí fue como, che, esto es tremendo. Y lo leí una sola vez, digo, bueno, no lo voy a releer. Cuando lo propuse para el podcast, lo volví a leer y dije, che, esto es un montón. A ver, lo leí por segunda vez y dije, che, acá hay un montón de cosas para desmenuzar y para analizar. No es solamente una carnicería sin ton ni son. Y bueno, siempre nos vamos por las ramas y... Sí, obvio, pero es lo que sale siempre. Así que esta vez en las redes vamos a ver si lo leyeron y a ver qué tienen ustedes también de opinión. Vamos a hacer debate con esto. Sí, la verdad que nos gustaría por ahí que... Siempre, ¿no? Pero particularmente con este texto, que es muy fácil de conseguir, es muy corto también y es muy certero, que nos pueden hacer una devolución sobre sí, a ver si están de acuerdo, si piensan que somos unos boludos. Que nos cuenten, claro, qué es lo que les pareció, porque la verdad que es lindo para debatir. Sería interesante tener un ida y vuelta con respecto es lindo para debatir. A este relato. Así que bueno, vamos cerrando. Algo que no dijimos en la entrada, ahora antes de cerrar definitivamente el capítulo de hoy, que es un capítulo breve pero bien. Sí, certero. Certero, al hueso. Se viene la presentación del libro del amigo Pablo. Así ¿Querés anunciarlo, por favor? Así es, bueno, sí, después de ahí de un par de semanas y de meses que el libro ya está en la calle, en el planeta Tierra, como me gusta decir a mí, tenemos fecha y lugar de presentación para Deslineal, que es mi último libro, mi 9º libro que salió en el mes de abril. Vamos a estar presentándolo el sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Atril Bar, que es un lugar muy lindo, muy hermoso acá en el barrio de Morón. Yo todavía no lo conozco. Queda ahí en República Oriental del Uruguay 281, casi esquina Buen Viaje, pleno centro de Morón. ¿Qué había ahí antes? Es que no me puedo acordar, porque encima el lugar es como una cápsula. Vos entrás, es un pasillo como de 15 metros, repleto de cosas históricas, vinilos, lo que te imaginas, como un mini museo. Y entrás y es una librería bar con escenario hermoso. Qué lindo. Así que vamos a estar ahí presentando este poemario.
tengo el enorme privilegio de que mi amigo Ezequiel Hola. me esté acompañando ahí en la presentación del libro. También Brenda Lozán, mi compañera, nuestra amiga, va a estar haciendo una expo de ilustraciones y la verdad que va a estar muy muy bueno. Sí, vengan a charlar, obvio, comprar el librito, o traigan si ya compraron el librito, Sí. para si no lo tienen firmado por las dudas. Y nada, compartir es buena excusa, como siempre que nosotros hablamos de literatura decimos excusas. Una presentación es una buena excusa para juntarnos con amigos, con nuevos amigos que vengan a hablar de libros, a comentar, a hacer Sí, juntarnos. tomarse un cafecito, Sí. charlar, ponernos al día. Que bueno, si bien va a ser una presentación que la estamos pensando, que va a ser muy emotiva, también siempre es como decimos, bueno, una excusa para juntarnos. Sí. Como sería en el barrio, es una excusa para juntarnos y hinchar las pelotas. Sí, y si son oyentes del programa, hablamos del programa también ahí. Sí. Cuando ya termine la presentación, nos juntamos, hablamos, el niño proletario, los voy a matar, o lo que quieran. Que propongan cosas también ahí en Claro, esa fecha. ahí en vivo. Claro. Bueno, les reiteramos, va a ser estar lindo, va a el estar lindo. sábado 9 de agosto a las 17:30 horas, ahí en el Atril Bar, en República Oriental del Uruguay, 281 ahí en pleno barrio de Morón. Bueno, acá nuestra permanente base de operaciones. Sí, obvio. El otro día viste que te dije que estaba con la poesía a pleno. El otro día dije, tengo que escribir un poema de Morón. Lo estoy pensando. Es difícil, Es difícil. Y pasa que se hace un poco difícil a veces hablar del lugar de pertenencia. De pertenencia. Sí. Pero bueno, nos encontraremos entonces en la presentación del libro del amigo Pablo. Sí, falta casi un mes. Falta un mes. Hoy estamos, el día de grabación es 7 de julio. Sí. Y esto es el 9 de agosto, así que tenemos ahí un mes más o menos para darle rosca plena. Lo vamos a compartir obviamente en las redes del programa y lo vamos a darme rosca de acá hasta la presentación más o menos. Ahí va. Sí, les recordamos a todos que nos pueden escribir a nuestra red social que es @nuncaganamos.pod en Instagram. Bueno, el podcast estará saliendo ya en breve, así que va a ser un feliz encuentro. Veremos si ya mañana por ahí ya esté subido o el miércoles o el miércoles que es feriado. No, vamos a hacer esto, vamos a terminarlo el miércoles que es feriado. La fecha patria. A fecha patria, mientras comemos pastelitos. Bueno, sin más que agregar, entonces nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Así es, nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Pablo Chiro Chávez. Yo soy Ezequiel Lazagasti y nos veremos entonces la próxima semana con un nuevo cuento acá en Nunca Ganamos un Premio. Un abrazo.